de Trabajo y también en la Comisión de Medio Ambiente para ya estar votando, ojalá el día miércoles. Eso es el pronóstico que ven las autoridades. Un balance positivo hacen desde el gobierno porque cumplieron con el calendario y básicamente con gran parte de, pasa en su totalidad prácticamente el proyecto. Y desde la oposición con la molestia, dicen, de que no se detuvo lo suficiente en esta discusión. Vamos a ahondar en esas miradas, pero una sesión que terminó a las 5:12 de la mañana. Y hoy día se retoma la discusión a las 3 de la tarde. La metáfora también del presidente lo comentábamos al inicio, hablábamos de hipérboles, pero era a propósito de eso. Del presidente diciendo que él hablaba de una metáfora, relativizó esa promesa de campaña sobre la migración. Y eso no cayó para nada bien. Además, ayer tuvo una reunión con los alcaldes de oposición. Y ahí está el punto de la frase del presidente, porque da para, y quedó reflejado en las primeras declaraciones, en las primeras reacciones que habían desde la oposición, un poco para decir en qué otras cosas más estaba hablando en metáfora el mandatario. Y vamos a hablar también de seguridad porque no quedaron para nada conformes desde la oposición, incluso también algunas voces del oficialismo, con la presentación de este programa de seguridad que hizo la ministra Steiner. Y además, ayer se hizo un segundo operativo en Temo Cuycuy con un balance bien pobre. En torno a lo que la idea era ingresar y tomar un detenido que quedó pendiente del operativo anterior y no lo encontraron. Un joven de 18 años, pudieron retirar un armamento y una camioneta. Y la ministra dio una vocería en donde decía que estaba muy contenta con el operativo. Entonces está ahí, todavía entre críticas la ministra de Seguridad Pública. Vamos a hablar de eso, también de los temas que trajeron nuestras editoras en el RATPAC y por supuesto también nuestros columnistas. Hoy estaba Jimena Jara y Hernán Larraín. Iniciamos el programa. Bueno, esta tramitación de la mega reforma. Cosas que pasaron, cosas que no. Como les decía, la gran mayoría pasó adelante. Por ejemplo, lo que decían algunos era el corazón de esta reforma. Desde la oposición insisten en que no debía llamarse reconstrucción, porque
Bianchi. Estaba también la Democracia Cristiana con Priscila Castillo, que todos ellos votaron a favor de esta medida y se abstienen en el Partido de la Gente, mientras que en el Partido Comunista y el Frente Amplio votaron en contra. Esa dinámica que acabo de decirles de votaciones un poco se repite en varios de estos artículos. ¿Qué más? La reintegración también se aprobó sin problema. El artículo 1, que era el de reconstrucción, que lo que hace es aumentar ese fondo que hay para poder avanzar en esa inversión, en las viviendas también para las personas que fueron afectadas por el incendio en este verano en el sur y también en el incendio en Viña del Mar. ¿Y qué no pasó? ¿Qué no se aprobó? Por ejemplo, lo de la minería de datos, así le pusieron más rápido, pero era sobre este artículo que permitía que aplicaciones de inteligencia artificial se entrenaran con datos o con proyectos de autoría sin una remuneración de por medio. Ese era el artículo. Y no se aprobó y de hecho no contó con los votos, contó con el voto de la UDI, pero no con el DRN. Y es algo que venían advirtiendo, no es primera vez, hablaba Diego Chalper al respecto, no es primera vez que desde DRN dicen que no les parece para nada ese artículo. Y bueno, ya han habido organizaciones también que se han pronunciado al respecto, se han otorgarle derechos de cosas que son relevantes desde el punto de vista artístico, desde un sinfín de lugares y sin un pago de por medio, por supuesto que es una gran pérdida. Desde el Ministerio de Ciencia, la ministra defendía el artículo y decía que esto es una herramienta que habilita el poder avanzar en materia de inteligencia artificial en el país. Miradas bien distintas. Entonces, este artículo no se aprobó. Tampoco se aprobó lo de la franquicia del CENSE, que es básicamente este incentivo tributario del Estado, que permite a las empresas chilenas contribuyentes de primera categoría descontar de su impuesto a la renta los gastos que invierten en la capacitación de sus trabajadores. Y también, respecto de lo que habíamos conversado ayer sobre el CAE, tampoco se aprobó. O sea, se aprueba la enmienda, la indicación o el artículo, pero no se aprueba la parte que habla de esa condonación. Que igual era una condonación bien reducida. El nombre hablaba de una condonación quizás que era un nombre más rimbombante, pero lo que se condonaba finalmente era el saldo después de que las personas generaban el pacto ya con la Tesorería General de la República. Entonces, básicamente lo que podían condonar era el interés que genera la inflación, es lo que se paga en el CAE. Entonces, eso no pasó porque generó molestia en la UDI y se rechazó. Vamos a escuchar ahora en esa discusión lo que decía el ministro de Hacienda, como les decía, desde el gobierno estaban bien conformes con cómo se dio esta votación, y lo que decía también el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, Agustín Romero. Bueno, muy satisfecho con el resultado. Se aprobó prácticamente el total del proyecto presentado. Se pasaron varios obstáculos, pero estamos muy conformes y hacia adelante nomás. Cada día tiene su afán, como he dicho siempre. La semana que viene estaremos en la sala y continuaremos este proyecto que le va a cambiar la cara al país. Mire, podrá ser la misma, podrá ser otra, pero no nos vamos a desviar de lo que es nuestro norte, como siempre he señalado. Se van a diferenciar las normas que se cayeron acá, como la de la inteligencia artificial vinculada a la propiedad intelectual y la parte del artículo del CAE, de la condonación Bueno, estaremos conversando, este trabajo sigue, ahí había una norma que era muy relevante para el desarrollo, dentro de todas las demás que también se aprobaron, y vamos a ir conversando y persuadiendo. Pensamos que es algo que es positivo y habrá que ir acomodando para que se logren los acuerdos. Yo solamente les quiero hacer presente y recordar, la ley de presupuesto de este año tuvo 850 indicaciones, este proyecto tuvo 1603 indicaciones. Eso es para que se hagan una idea del ánimo que existía de parte de la oposición
de querer debatir. Cero. Eso no es debatir, eso es trabar. Y eso finalmente es secuestrar la democracia y negarse a dividir el voto. Hoy día lo hicimos a pesar de aquellos que no quieren que el país crezca, no hay empleo y que no quieren que se expresen hoy día los diputados. Y en el saldo más negativo para la expectativa del gobierno también se rechazó la eliminación de la franquicia Sensi y la legalización del uso de información con derechos de autor para minería de datos sin pagar por el uso de esta. ¿Cómo evalúa esos dos elementos? ¿También debiesen reponerse o usted queda conforme con el resultado? Yo creo que el gobierno tiene que analizar qué ocurrió ahí, conversar con los actores que tienen miradas distintas, y hoy hay una oportunidad que se puede tener, obviamente, también acá conversando en la sala con algunos diputados. Pero ahí estaba entonces lo que decían desde el oficialismo y lo que se podría reponer más adelante, ¿no? De lo que se rechaza, que es bien poco, son prácticamente 4 artículos. Sí, el gobierno busca luego reponerlo, sobre todo en el punto de la inteligencia artificial que insistían y lo validaban desde el Ministerio de Ciencia, a pesar de la resistencia incluso oficialista, podrían a lo mejor reponerlo en el Senado. En el Senado, en donde también se espera que lleguen indicaciones también oficialistas. Desde la UDI decían que estaban estudiando ingresar indicaciones, pero hacerlo en el Senado porque sabían que acá ya también se había perdido ahí un poco, entre tanta indicación. Vean ahí en las imágenes la cantidad de papeles y de hojas que habían en esa discusión ayer entre café y muchas hojas estaban llevando esa discusión hasta altas horas de esta mañana. Vamos a revisar lo que decían ahí los dos parlamentarios de oposición en esta comisión, Boris Barrera, y lo que decía también el diputado Brito del Frente Amplio. Sí, bueno, la verdad es que, claro, logramos un par de cosas nomás, poder echar abajo de este proyecto era algo obvio, igual de que íbamos a perder. Por eso es que el que hayamos sumado en algunas votaciones, aunque hayamos perdido al PDG y a la democracia cristiana, da una señal, una buena señal, creo yo, en vista a lo que vamos a vivir tal vez la próxima semana en la sala, porque aquí pueden haber tenido una mayoría abrumadora, sin embargo en la sala, con otros sectores que podamos convencer de que esta reforma es mala, podemos sin duda votar las cosas que estamos convencidos que le hacen mal a Chile. Eso es lo lamentable de esta noche, de estos días que hemos estado tramitando esta ley, que se ha consolidado este premio para los súper ricos a costa de los más pobres de Chile. Tuvimos el respeto, la defensa del reglamento y logramos poco, pero importante. Logramos rechazar la eliminación del crédito para las capacitaciones. Logramos rechazar también el intento de que con inteligencia artificial se hicieran negocio con las creaciones de los artistas chilenos. Logramos rechazar también que el MOP, que los funcionarios del MOP se legalice que puedan contratar a sus propios parientes por contratos millonarios, que venía contenido en el proyecto del Ejecutivo. Casi logramos rechazar la invariabilidad tributaria. No concurrió a la aprobación ni la democracia cristiana ni el Partido de la Gente, y esperamos contar con ellos y con varios otros más en la sala de la Cámara para sepultar lo que viene a ser un amarre por 25 años y 6 gobiernos. Para nosotros también es muy importante que el país sepa que todos los problemas de cálculos que evidenció el Consejo Fiscal Autónomo y todos los expertos, el artículo que se aprobó, 17 transitorio, sostiene que cualquier deficiencia en la recaudación o las proyecciones será compensada con recortes sociales como los que se están viviendo en educación pública y en salud pública en todas las regiones del país. Bueno, ahí escuchábamos entonces las dos visiones y ojo porque hay protestas cercanas al Palacio de la Moneda, ahí en la Alameda, y estas protestas ya hicieron... informa que el metro de Santiago, que la estación Moneda, se cerró. Está sin detención de trenes a propósito de lo que está ocurriendo en el exterior. Ojo también con la metáfora entonces del presidente que comentábamos al inicio. Ayer estuvo en este desayuno de la Cámara Chilena de la Construcción, que están en su semana, y estaba el presidente de la República acompañado también de algunos de sus ministros. Y en ese contexto dio una locución bastante extensa. Habló de varias cosas, hizo el punto de lo relevante que es esa colaboración público-privada, pero entre medio de todo eso
dijo una frase que no cayó para nada bien. Se refirió a la expectativa que había en torno, bueno, en materia de seguridad, pero también específicamente sobre la migración en nuestro país. Y dice, oiga, llevan 60 días, esto como que dice que se lo dicen a él. Oigan, llevan 60 días y usted dijo que en el primer día iba a expulsar a 300.000 migrantes. Es una metáfora, dice el mandatario. Si alguien cree que en un día uno va a expulsar a 300.000 personas, creo que entendió mal el mensaje. Nosotros vamos a hacer cambios importantes en políticas migratorias y van a ir voluntariamente, como lo he dicho, saliendo muchas personas. Insiste en lo de la voluntaria, de la voluntad de las personas de salir. Y esto no cayó para nada bien, sobre todo porque fue una frase y fue una promesa que hizo constantemente durante la campaña. Recordemos que hablaba de esta cuenta regresiva. En los distintos debates, luego... cuando se le preguntaba cómo va a hacer esto, cómo va a sacar a todas estas personas que están de manera irregular, muchas veces dejaba de responder y simplemente decían, yo solo voy a decir que quedan 95 días, que quedan 65 días. Entonces causó preocupación en algunos sectores la frase a nivel de redes sociales, ya que este es un programa que habita también ahí en esa esfera. La verdad es que había también gente muy molesta por la frase. Y estaban quienes hicieron el punto, habían ex autoridades también que hacían el punto, que decían además no está correcto, porque eso no es una metáfora, es una hipérbole. Pero más allá de eso, se abre quizás un flanco muy innecesario y se nota también en las declaraciones, en las reacciones que habían desde la oposición. Por ejemplo, Daniela Chiccardini, senadora del Partido Socialista, decía, los recortes sociales que no se iban a hacer y que comprometió en campaña también son una metáfora. Entonces, claro, abre esa desconfianza. Ahora, desde la oposición siempre han estado con esa desconfianza en torno a este gobierno y un poco la dinámica, ¿no? Pero quizás abre paso a esos cuestionamientos en otras materias. Y por supuesto que no es algo conveniente, ¿no? Para el relato del gobierno. Que ayer, además, las imágenes que estamos viendo ahí son de esta reunión que hizo el presidente con alcaldes de la oposición. La semana pasada había tenido una reunión con los alcaldes del oficialismo. Criticaron de partida eso, los alcaldes de oposición. Decían, ¿por qué separarnos? Deberíamos llegar todos, alcaldes de oficialismo y de oposición. Ahora, desde el gobierno han aclarado que esperan mantener este tipo de reuniones, que esto sea constante, el poder tener un diálogo ahí con quienes administran sus territorios, no solo acá en la región metropolitana, sino que también en las distintas regiones. De hecho, vamos a revisar lo que decía el presidente cuando da la bienvenida a los alcaldes, porque partió además pidiendo disculpas por los que quedaron fuera. Vamos a hablar de eso enseguida, pero escuchemos lo que decía el presidente. Muy bienvenido, muchas gracias por acoger el llamado que hicimos desde el gobierno para poder conversar, pero sobre todo escuchar. Pido las disculpas si a alguno no le llegó la comunicación correspondiente. Vamos a mejorar todo lo que son las comunicaciones para hacerlo de mejor manera. Pedirles que este tipo de encuentro, que no es un encuentro habitual, ya tuvimos con un grupo importante de alcaldes, queremos ir haciéndolo habitual. No digo todas las semanas ni todos los meses, pero queremos que haya una posibilidad real de intercambiar, de dialogar. No necesariamente vamos a llegar a acuerdos en todas las cosas, pero creo que es una buena instancia de conversación. Y hacerlo habitual, bidireccional, que ustedes puedan venir a La Moneda cuando lo estimen conveniente, y que cuando nosotros, algún ministro o yo, alguien del equipo, vaya a regiones y vaya a las distintas comunas, que también se pueda dar ese diálogo. Yo creo que es muy enriquecedor. Bueno, ahí escuchábamos entonces al presidente abriendo esa jornada. Como 4 horas de reunión fue extenso, y la verdad es que el balance que hicieron luego los alcaldes de oposición no fue para nada bueno. Las preocupaciones que tenían eran la mega reforma y lo rápido que se estaba tramitando. La idea era pedirle que sacaran la urgencia del proyecto, algo que les dijeron rotundamente que no iba a ocurrir. Y la otra preocupación era esto de, como la mega reforma trae esta exención del pago de contribuciones a los mayores de 65 años, los alcaldes dicen estar preocupados por esa compensación
que el gobierno ha insistido, se va a hacer, van a compensar lo que se deja de percibir por contribuciones al Fondo Común Municipal, pero los alcaldes siguen insistiendo en que no tienen muy claro cómo se va a hacer, que no están conformes y que no se han hecho cargo de la otra parte. Porque una cosa es lo que va al fondo y lo otro es lo que efectivamente también dejan de percibir en cada una de las comunas. Lo explicaba el alcalde de Blolio de una muy buena manera este lunes. Está la entrevista, de hecho, disponible ahí en Spotify y también en nuestro sitio web y acá en YouTube. Pero básicamente decía como, si yo recaudo 100 por concepto de contribuciones, como que se hace el cálculo y digamos que son de esos 100, 70 al fondo común y 30 quedan para ese municipio. El alcalde decía como que no llegan los 100, sino que simplemente les llegan a ellos esos 30 y el otro 70 va a ese fondo común municipal. Si ahora hay menos contribuciones y va a recaudar 50, se tiene que hacer también como ese porcentaje y se redistribuye. Entonces, ya, efectivamente, también vamos a estar recibiendo menos, más allá de lo que pasa con el fondo común municipal, que han dicho algunos alcaldes dependen también mucho de esos recursos. Entonces estaba esa duda, dijeron nada de eso se nos aclaró con esta reunión, así que no quedaron para nada conformes hacían el balance. Y el ministro Alvarado sí hizo un punto en algo que reclamaban y que decían va a ser concedido en la tramitación de la mega reforma. Vamos a revisar lo que decía el ministro del Interior y lo que decía también la alcaldesa Delfino, militante socialista, la alcaldesa de Quinta Normal. Pero el gobierno siempre ha dicho y ha aclarado públicamente de que nuestro compromiso no es afectar los recursos del Fondo Común Municipal. Las señoras alcaldesas y alcaldes nos han hecho presente que la compensación por esta vía a través de la ley de presupuestos no les satisface porque tendrían año a año que estar discutiendo o proponiendo o defendiendo esa posición con las autoridades de turno para aprobar en cada ley de presupuesto esa compensación. Hay un trámite legislativo que está en curso, queda su segunda fase en el Senado de la República y para tranquilidad de las señoras alcaldesas, señores alcaldes, vamos a incorporar esa norma de compensación en la ley actual de reconstrucción para que en ese sentido no quede ninguna duda del compromiso de compensación de los recursos que se afectan por el Fondo Común Municipal. Ya en la conversación también lamentamos que haya habido poco diálogo porque nosotros nos hemos manifestado en contra de la reforma tributaria encubierta que beneficia a las grandes fortunas y a las personas más ricas de este país, pero en particular pusimos el foco y el énfasis respecto a la materia de contribuciones porque afecta directamente nuestros recursos municipales. Y en ese sentido, lamentablemente, no escuchamos respuestas concretas, no hubo un diálogo sincero en este sentido y además también manifestamos con mucha preocupación la rebaja en programas sociales que finalmente no afecta solamente a los municipios, sino que fundamentalmente a los vecinos y vecinas de nuestras comunas, que son quienes más sufren los embates de la economía, la alza de precios, la alza en los medicamentos y también las alzas en los combustibles. Y por eso, estuvimos una larga jornada, como ustedes pueden ver, con muchos alcaldes y alcaldesas a nivel nacional. Sin embargo, nos vamos con un sabor amargo. Esperábamos más de esta reunión y esperamos, la verdad, que existan mayores instancias de diálogo. Porque de hecho le planteamos al presidente de la República y a sus equipos que le quitaran la suma urgencia al proyecto de la mega reforma para que precisamente se priorice el diálogo con alcaldes y alcaldesas y ante eso se nos negó esa posibilidad. Ahí estaba entonces el balance de esa reunión. ¿Quiénes no quedaron contentos también? Los que quedaron fuera. Por eso el presidente pedía disculpas al inicio. Matías Toledo, por ejemplo, uno de los alcaldes de las comunas más grandes del país, de Puente Alto, Matías Toledo, no fue convocado y él dijo, yo tenía una reunión pactada desde antes también con Franco Parisi. Interesante este acercamiento y ese saludo afectuoso que se dan, y interesante también el punto de prensa que dan luego, porque Franco Parisi se deshizo en halagos para el alcalde. Claro, es una comuna grande, o sea que quiere potenciar y querían que el Partido de la Gente quiere ser la voz de Matías Toledo también a nivel distrital, a través de Sandra Parisi en el Congreso.
Pero entiendo que lo que ha dicho el alcalde de Toledo es que no tiene ninguna intención de militar en el partido de la gente. Podríamos decir que tiene ahí un sartén por el mango, en ese sentido. Sabe que hay interés por la comuna grande, pero claro, algo que quizás no miran con muy buenos ojos desde el Partido Comunista o desde el Frente Amplio. Este acercamiento, porque Matías Toledo efectivamente no milita, viene de los movimientos sociales, pero antes había tenido acercamientos, por ejemplo, con el expresidente Boric, cuando él ganaba a La Moneda a esa celebración. Hizo campaña también por la candidata en ese entonces presidencial, Janet Jara. Entonces, este acercamiento llamó harto la atención. Vamos a saludar a nuestro auspiciador, a Coihue. Que el banco no detenga a tu empresa. Con Coihue puedes cobrar y pagar a otros países en minutos 24/7 y de forma segura. Entra a coihue.com, KOYWE.com. Coihue, como lo ven ahí en pantalla. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a la pausa y ya volvemos con más. Volvemos a Mesa Central Digital, son las 11:38 y les recuerdo que nuestro Rat Pack queda alojado en Spotify, queda también acá en nuestro canal de YouTube y queda también en nuestro sitio web. Hoy día estuvo bien interesante, hablaron de Codelco y esta polémica que ha surgido y la petición de ahí auditorías, y también esta pausa, ¿qué es la pausa? En el proceso de traspaso de los SLEP. Así que para que lo revisen. Y vamos a ir de inmediato también a la conversación que tuvieron nuestros columnistas en Mesa Central. Les decía al inicio del programa que estuvo Jimena Jara y Hernán Larraín. Jimena también abordó
la polémica en torno a los recortes, cosas que también conversaron los alcaldes, lo escuchábamos en el bloque anterior, pero vamos a revisar lo que decía Jimena Jara en torno a estos recortes, las consecuencias que tienen y cómo esto también va de la mano, ligado con la tramitación que se lleva en el Congreso. Les quiero decir que el decreto 333, que ayer salió a la luz, sobre recortes en la salud pública, ya estaba firmado y se tomó razón hace poquito. Es del 24 de abril. En ese decreto, que yo publiqué ayer en Twitter, porque me llegó, se establece 430.000 millones de pesos menos para la salud pública. Y todo esto, a mí me saltaron las alarmas porque la ministra Meït Somalí venía diciendo hacía varios días que en verdad no había recorte, sobre todo en la salud primaria, ¿cierto? Los alcaldes llevaron un ataúd a la moneda diciendo que la salud pública estaba muerta, que no había recursos, y la ministra Meït Somalí dijo, no, esto es todo eficiencia, no hay recortes verdaderos en la atención a las personas. Y esto fue el 29 de abril, el megáfono. Claro. O sea, y este decreto, ya les digo, es del 24. Ya. Y escuché al alcalde Claudio Castro decir lo que dice la ministra Somalí es falso. A nosotros nos llamaron del Ministerio de Salud para decirnos que se recortaba plata para un montón de programas. Entonces, bueno, este decreto, el 333, establece que se recortan 413.000 millones de pesos al Ministerio de Salud, que es equivalente al 2,5% de su presupuesto. Y se hizo evidente no solo que tiene problemas de oratoria, eso podría ser secundario. Se hizo evidente que no tiene un plan, que no conoce bien la complejidad de lo que implica ese ministerio. Leyó con extraordinaria falta de claridad sobre lo que está de la materia de la cual es responsable. Tanto así que la diputada Gloria Navellán, que es del Partido Nacional Libertario, dijo, sigo esperando que se presente un plan de seguridad, ese plan no existe. Eso lo dijo públicamente. Hoy día viene el Mercurio una nota donde se le pregunta a varios expertos, diagnóstico compartido, pobre, no hay plan. El presidente José Antonio Kast durante años hizo de la delincuencia su proyecto político, su identidad. Nos dijo que, a diferencia de todos los que habían gobernado antes, él iba a tener determinación, voluntad y carácter para enfrentar esto. Llevamos 2 meses y eso no ha ocurrido. Yo quiero decirle, presidente Kast, tómese un mes, y encuentre una persona para que realmente esto tenga conducción. Usted dijo que tenía el gran desafío de pasarle la banda a alguien de su propio sector. Si usted estira esta cuerda, eso va a ser extraordinariamente difícil. Tómese un mes y así vamos a tener 3 años, 9 meses con una persona que realmente pueda hacer el delivery. Hoy día eso no está ocurriendo. Bueno, y ahí está también la joyita de Hernán Larraín hablándole directamente al presidente José Antonio Kast, interpelándolo entonces por el bajo rendimiento que ha tenido y la difícil instalación desde un inicio que ha marcado ahí el mandato de Trinidad Steiner, a quien vemos en pantalla. Han continuado las críticas. Efectivamente, en esta sesión especial llegó y un poco da cuenta de cuáles son sus objetivos. Y da 7 puntos directrices que ayer mencionábamos acá en el programa, pero mucho tiene que ver también con cómo las presenta. La crítica en redes ha sido que la ministra no sabe leer, o sea, así de descarnadas. También las han hecho desde la oposición. Y en el Congreso ese día ella cierra su presentación entre aplausos del oficialismo. Pero detrás de cámara, la verdad es que también habían algunos que decían que no estaban muy conformes. ¿Pero por qué? Y ahí lo dice muy bien Hernán Larraín. Faltan datos, falta quizás también... Una cosa es decir, queremos apuntar o queremos terminar con el crimen organizado, pero hay que decir cuándo, bajo qué índices, cómo se va a medir. O sea, faltaban esos detalles. Y ese es el reclamo que se hace desde distintos sectores. Además, ayer hubo otro operativo en Temo Cuycuy, un segundo operativo. Celebró mucho la ministra del primer ingreso,
Recordemos que también estuvo esa polémica de las redes sociales, del ministerio, en donde dicen al gobierno anterior lo sacaban a balazos, la ministra sale con 5 detenidos, pues nos damos cuenta que en realidad solo uno queda como con medidas cautelares más gravosas, y comienza como ese tira y afloja entre esto que mencionaban también los parlamentarios de oposición, que es todo muy rimbombante, pero es poca efectividad en la gestión que ven por parte de la ministra. Bueno, ayer hubo otro operativo, a propósito de una balacera que ocurre también en Ercilla. Ingresan nuevamente a Temucuicue en un operativo buscando a una persona que quedó pendiente del operativo anterior y no lograron dar con esa persona. No logran dar con esa persona que iban a buscar a detener. Logran incautar una camioneta, una ametralladora. Entonces dicen, son bien bajitos los resultados que se dan de ese segundo operativo. Desde el mismo oficialismo criticaron el primer operativo porque decían, oye, pero entraron y se van y al rato hay atentados y la gente que vive ahí queda desprotegida, queda sola. Y la ministra da esta declaración además luego de ese operativo. Queremos dar cuenta que el día de hoy se ingresó a Temucuicue por segunda vez en un corto tiempo. Es así que damos cuenta que el gobierno está recuperando el control del territorio y vamos a ingresar cuantas veces sea necesario. Esto obedece a una orden de entrega y registro emitida por un tribunal de garantía, coordinada por el Ministerio Público y Carabineros de Chile, a quienes agradecemos el trabajo realizado. Destaco, no hay ningún lugar en donde el gobierno no pueda ingresar. Bueno, ahí está la vocería, ¿no? Como alabando un poco ese operativo que luego hay quienes dicen no fue tan exitoso como se esperaba. Y está entonces la crítica a la ministra, que como escuchábamos ayer, Hernán Larraín, tiene mucho que ver con el fondo, pero también ha tenido mucho con la forma en que ella se expresa. La crítica de ese día en la sesión especial también dice, leyó todo, no había una habilidad comunicacional importante, a pesar de que ella reconoce dentro de eso que lee, que efectivamente ella venía de una escuela, dice la ministra, donde hay que hacer en vez de decir, pero que ahora entendía que en política sí hay que decir. Pero lo dijo leyendo. Y ese era también el punto que hacían. Vamos a ver qué ocurre con su mandato, porque no es menor que desde sectores cercanos al oficialismo estén diciendo que ya no hay vuelta atrás en el caso de Trinidad Steiner. Vamos al bloque digital. ¿Qué tal, Dani Jansson? Hola, ¿cómo estás, Cota? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy contenta. ¿Contenta? Sí, Menos muy contenta. Sí, pues como con buen ánimo de día jueves, traigo 2 temas para conversar contigo, que están siendo fuertemente discutidos en redes sociales. Vamos a partir con Codelco, porque están protagonizando una nueva polémica. Vamos por lo nuevo. El diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, presentó una denuncia contra la cuprífera estatal ante el Ministerio Público, acusando la posible comisión del delito de fraude. Esto a propósito de la auditoría interna preliminar que reveló ayer el Diario Financiero, donde se apunta a la existencia de presuntos incumplimientos que habrían llevado a la empresa a sobreestimar la producción de cobre de diciembre de 2025. Claro, como que inflan sus resultados. Eso es muy en simple. Como exacto. Inflan esa producción, y eso es lo que sale a través del Diario Financiero. Y entiendo que también desde el gobierno han hecho algunos puntos. El ministro Daniel Mas también había hablado al respecto un poco de que la idea es que ahora el mandato de Codelco esté con personas que como que se tomen el trabajo más en serio. Exacto, dijo que hay trascendidos de la auditoría, esto en entrevista con Emol TV, pero que van a esperar a que se entregue formalmente, y también adelantó que los próximos días van a anunciar a los 3 directores que deben nombrar y que el mandato de ellos es claro, que es retomar el control de la compañía. Hay una crítica también a quienes actualmente dirigen por parte del ministro. Recordemos que también hace unas semanas hubo un encuentro bien tenso, ¿no? Sale una foto ahí bien comentada del momento en que las autoridades protagonizó portadas también. Claro, que llegan como a la mesa y se ve que están los ministros, está el ministro de Hacienda también como pidiendo como explicaciones por estas interpelaciones que se hicieron ida y venida. Exacto. Así que vamos a ver qué pasa con este tema. Bueno, también desde Codelco reafirmaron su compromiso con los más altos estándares de rigurosidad técnica, el cumplimiento de sus normas y mecanismos internos de control, y también dijeron que van a entregar toda la información necesaria cuando concluya este proceso.
Perfecto. Paula Comandari abordó eso hoy día en nuestro Ratpack, así que vamos a dejar invitadísimos a que lo puedan revisar. El Ratpack queda en Spotify, queda también acá en nuestro canal de YouTube, aquí donde mismo nos están mirando. Está por ahí el Ratpack de Paula Comandari de hoy, también en nuestro sitio web. Y pasemos a un tema más entretenido, más llamativo quizás. El Pentágono publicó lo que describe como archivos nunca antes vistos sobre ovnis, después de que el presidente Donald Trump le pidiera al Departamento de Guerra de Estados Unidos liberar estos documentos. Esto fue a principios de año, ¿ya? Estos archivos van desde la misión del Apolo 12 en 1969 a este tipo de reportes más recientes. Por ejemplo, sobre el Apolo 12, el astronauta Alan Bean dijo que vieron destellos de luz que iban navegando por el espacio. ¿Ya? Y esta desclasificación corresponde a más de 160 archivos, son muchos, que se han registrado en los cielos de Estados Unidos, Grecia, Irak, Japón y Emiratos Árabes Unidos. Vaya, mira, ahí Sí. hay parte de las imágenes de lo que se ha registrado. Cami Leiva seleccionó las mejores imágenes, las más impactantes para poder compartir con ustedes. Claro, cosas que no tienen como explicación, que se Sí. han podido identificar, que se han podido grabar. Exacto. Siempre da una rabia porque la calidad en la que se graba no es la mejor. Sí, hay unas imágenes que uno dice esto está hecho con Paint, pero claro, Claro. son los documentos que publicó Porque el son gobierno algunos estadounidense. bien antiguos también. Exacto. Que ahora ha ido mejorando la calidad. Yo creo que con esto se van a retomar un montón de... yo he visto unos reportajes también de avistamientos en donde en Estados Unidos hay pueblos enteros que dicen haber visto lo mismo y que nunca nadie supo que lo que era. Hay un par de documentales en Netflix Sí. sobre eso. Así que Claro. yo creo que van a revivir con esta salida de estos archivos. Mira, este portal pertenece a la plataforma central del programa Sistema Presidencial para la desclasificación e informes de encuentros con UAP, que significaría en español fenómenos anómalos no identificados, ¿ya? Y estos archivos principalmente son vídeos de encuentros, trabajos de sensores militares, infrarrojos y ópticos con objetos con comportamientos o formas inusuales, fotografías históricas como las que vimos también hace unos segundos y registros de casos recientes, por ejemplo, avistamientos sobre Irak en 2022, Emiratos Árabes Unidos en 2024 y también más recientes del 2025 en las zonas del territorio estadounidense. También hay un sector de casos no resueltos, donde el gobierno de Trump admite no tener una explicación definitiva y aparte lo novedoso es que este sitio funciona bajo el modelo de entrega continua. Esto quiere decir que cada 2 semanas van a subir más archivos. O sea, y van a ser de conocimiento público. Claro, y esto aquí uno puede acceder en el sitio war.gov/UFO, que sería war.gov/UFO, algo así. Tuve flashback del video de la expresidenta. No, siempre uno lo recuerda. Pero lo hiciste súper. //http. Y eso está muy entretenido. interesante. Y uno puede acceder desde cualquier lugar del mundo. Es gratis, no hay que hacerse una cuenta, así que... Y pueden ahí explorar, porque claro, nosotros tenemos ahí una selección que hizo Cami, pero pueden revisarlo completo. Claro, y quizás es ingenuo pretender que estamos solos en el universo. Así es. Que vamos a ver qué hay en esos archivos. Muchas gracias, Dani. Gracias, Cota. Excelente resto de la jornada.
Volvemos a Mesa Central Digital. Me pillaron. Te pillaron a ti hoy día. Hoy día me pillaron a mí. Sí. 11:56 y está aquí Anita Rojas con la cartelera. Así Día es, Cola, ¿cómo jueves. estás? ¿Qué tal? ¿Bien y tú? Bien, como con la cartelera, como dices tú. Expectante, ¿qué hay? Sí, para este jueves? si nuestro control José nos puede poner el apoyo musical. A ver. Vaya. Volamos. vaya. Porque ahí Mira. estamos viendo en la pantalla a Tom Cruise. En su prime. Que vuelve esta semana por partida doble a la cartelera con el reestreno de Top Gun. La La original. original, la de 1986, en su aniversario número 40. Y Y en a- HD. En HD, total. 10 de 10. Y además vuelve Top Gun Maverick, que esta segunda parte que se estrenó hace unos 4 años, también al cine, por una semana. Con Miles Tyler se llama. Miles Teller. Él, sí. Que también está en las pantallas ahora con la película de Michael Jackson. Ah, mira, no Sí. sabía que estaba Miles Tyler. Sí, es uno de los abogados. Pero mira la calidad de ese Eso, rostro. El lente aviador. El lente aviador y todo lo que generó Top Gun. 1986, 40. Sí. Intentaron como repetirlo con la versión ahí, la segunda versión con Maverick. Y no sé si generó el impacto que genera Top Gun originalmente. Técnicamente, en sonido, en los efectos y todo, generó es de alto impacto la película. Es muy entretenida. Como que sigue con la esencia de la entretención del blockbuster, pero no es como el legado, la trascendencia Claro. de la primera que está cumpliendo 40 años. Es que francamente. Y hace poquito, en la CinemaCon, Paramount confirmó que van a hacer una tercera. Así que Tom Cruise sigue teniendo trabajo. después de Bueno, todo que esto. además él está en la segunda y se mantiene súper bien. Tom No, Cruise sigue es que- siendo una persona que hace todas sus acrobacias. en Eso, las esa es la películas. gracia de Tom Cruise, que no tiene doble, no tiene como Claro. stunt. Sí, por Entonces- ejemplo, en la próxima entrega de los Oscars se va a empezar a premiar la categoría de mejor equipo de dobles. Así es como, dénselo a Tom Cruise, si hace todo él. Bueno, hay un video muy famoso en que está grabando una película y se rompe, no sé si un pie o una mano, por hacer Porque hace todo. Hay también súper otro video muy famoso cuando se tira en una moto por un acantilado y lo sigue haciendo. Eso es bueno. Sí. Y eso requiere también de una expertise, un entrenamiento que no es menor. Sí, y un estado mental también. Saber sujeto. caer, todas esas cosas. Que hay películas que ahora lo tratan. He visto por lo menos 2 películas del último tiempo en que... Una de Ryan Gosling, de hace Una- poquito. sí. Sí, Stunt Guy. Stunt Guy, Sí. que es muy buena y hablan de eso, de como que viven ahí en la penumbra y hacen un trabajo muy muy importante los que hacen los Bueno, y stunts. otra cosa también importante que viene con este reestreno de estas dos Top Gun es que volvemos a ver a Val Kilmer en la pantalla. Val Kilmer que murió hace un año y que hace poquito salió las primeras imágenes de su primera película póstuma con imágenes IA. Yo no soy muy amiga de eso, pero vuelve Val Kilmer. ¿Qué otra cosa tenemos ¿Qué más en el tenemos? cine? No sé si te has dado cuenta que el terror está viviendo un muy buen momento. Sí, es que El yo del no año soy yo tan siento- fan del terror. No, yo tampoco, pero igual me atrevo de repente. ¿Sí? Y esta que vemos ahí es Obsesión, que la película es del 2025, pero llega este año a las pantallas chilenas. Es el debut de director de Curry Baker, que es, bueno, no es un chiste, pero es una metáfora, ya que está de moda la palabra, Ya que lo es hemos una dicho. metáfora de esto que se le llama las relaciones tóxicas. Porque se trata de un chico que uno ve ahí muy tranquilo, trabajador de una tienda de música, que se compra un juguetito paranormal al que le pide un deseo. ¿Y cuál es su deseo? Que su mejor amiga de infancia se enamore de él. Oh, ¿y ella se Y obsesiona? ella se enamora, pero se obsesiona. O sea, pidió más de lo que quería. en realidad. Claro. Y en el tráiler, no es ningún spoiler, en el tráiler hay un personaje que le dice, bueno, esto va a durar hasta que tú te mueras. Ah, ok. Mira, Pero Obsesión. no ha tenido tan malas críticas como uno podría pensar que el terror de repente cae como en lo burdo. Claro, que como no que tan finalmente entretenido. no se logra Sí, asustar. pero sí, se logra y ha tenido buenas críticas con esto de la alegoría, de la metáfora al amor tóxico, a las relaciones en estas nuevas generaciones. Y ya está disponible. Ya desde está hoy. estrenado desde hoy en las pantallas. Maravilloso. Y bueno, y aprovechar de ese buen momento del terror para también recomendar películas del año pasado que podemos encontrar en streaming en HBO Max. Weapons, que es La Hora de la Desaparición. Sinners, que al equipo atrás de las pantallas no le gustó mucho. Bring Her Back, que es Tráigala de vuelta, que es muy buena, no la vean comiendo. Y Together, que es la de Alison Brie con Dave Franco.
de la pareja que se une. Bueno, que está también esa otra parte que es como el terror, pero ese como que no te deja mirar, que es como... El body horror. Claro, que es como distinto igual. Sí. Que requiere de otra sensibilidad. De otra sensibilidad también. Sí, y no estar comiendo. Y como adelanto, que no tenemos tantos detalles porque la próxima semana se estrena y la próxima semana el jueves es feriado, así que no vamos a tener cartelera, lamentablemente. Estamos adelantando cartelera entonces. El 21 de mayo se estrena El Mandaloriano y Grogu, que es la continuación de la serie que vemos ahí del Mandalorian, protagonizado por nuestro Pedrito Pascal. Pedro Pascal vuelve entonces a los ahora cines. a los cines. Igual ha tenido unos buenos años. Sí, el año pasado estuvo mucho en los cines. con Materialistas, con Los Cuatro Fantásticos y también. Como galán. Sí, un galán. O sea, ahora en se vuelve a poner el casco del Mandaloriano para llevar ahí al bebé Yoda. Al bebé Yoda. Vamos a quedar ahí entonces al pendiente. Pero eso es la próxima semana. Sí, eso es la próxima semana, pero también hay preventa de entradas, así que pueden ir revisando sus cines favoritos. Perfecto. Y también tenemos en el streaming, para quedarse en la casita. Oye, La Casa de los Espíritus está súper buena. Sí, no la he visto, la tengo ahí en la lista. Que estaba viendo, me estaba pero poniendo ya al día. se publicaron todos. Entiendo que sí, a mí me queda uno. Ya. Estaba bien buena. Veanla, La Casa de los Espíritus. Altísima calidad. Sí. Y en el streaming tengo dos. El primero es Marty Life is Short, que es un documental. Es sobre la vida de Martin Short, que es el actor que vemos ahí, que quizás no es... Claro, uno lo conocía ahora. De Meryl Streep. Y me encanta ese... No es nada oficial, pero los han visto saliendo de no quiero ningunearlo a él, por supuesto. Un gran actor, sí, pero... El pololo de Meryl Streep. Sí, que se conocieron desde hace años, pero Marty Life is Short, documental sobre su vida, que claro, que detrás de la risa está toda esta vida trágica de que perdió a su señora, perdió a su hija que se suicidó por problemas de salud mental, y eso sí, hay clips de su vida, documentada de sus programas, y también entrevistas con sus amigos, que es como mi amigo Steve Martin, mi amigo Billy Crystal, mi amiga Selena Gómez. Y también viene una entrevista, bueno, mi amigo Tom Hanks. Wow. Bueno, eso sería que ha estado toda su vida ahí en Hollywood. También con la fallecida Catherine O'Hara, que es la gente la recordará como la mamá de Mi Pobre Angelito. Bye. Y viene con todo eso. Y el último estreno, que se estrena mañana 15 de mayo, en Netflix, la segunda temporada de Berlín, que este es spin-off precuela de La Casa de Papel, que es sobre, uno de los personajes más importantes de La Casa de Papel. Y de los más queridos, yo creo. Sí, como que cuando... hizo mucho clic con la gente de Berlín. Sí, que es interpretado por Pedro Alonso, que se despide del personaje. Sí, es la última temporada que él hace como Berlín. Que es, claro, toda la carrera anterior al asalto en la casa de moneda, a cargo del profesor. Bueno, también sale el profesor. Sí. O sea, la idea era estirarlo lo más posible, claro, porque le iba muy bien. Eran bien aliados él con el profesor. Entonces, ¿por qué te digo que se despide del personaje? Que es lo que Pedro Alonso le dijo a nuestra Daniela Jansson en una entrevista. Sí, estuvo aquí recién. Que en una entrevista que ya pueden ver, ahí está, en nuestras redes sociales. Conversamos con parte del elenco de Berlín y La Dama del Armiño, se llama la nueva temporada. Maravilloso. Entonces está la conversación ahí de Dani Jansson con los protagonistas. La conversación disponible y la temporada mañana en Netflix. Maravilloso. O sea, hay de todo para ver y también para adelantarse, porque para salir al cine, jueves, para quedarse en la casa. Excelente. 21 de mayo el próximo jueves. No lo había perdido de mi registro. Tenemos otro feriado. Se agradece. Sí. Muchas gracias, Anita, por esta carta. Gracias, Cota. Muchas gracias. Nos quedamos acá porque nos despedimos. Mañana nos encontramos aquí mismo, a las 11 en punto. Si nos pasamos, nos perdonan un minutito más, un minutito menos. 11 de la mañana, Mesa Central Digital. Se quedan también en la compañía y en la sintonía de Tele 13 Radio, siempre en el 103.3 con música y por supuesto con las noticias más importantes. Estamos en nuestras redes, van a ver ahí en pantalla. Y eso, pues, los acompañamos siempre. Así que quédense en nuestra compañía. Muchas gracias, Anita. Gracias, Cota. Nos vemos. Que tengan buena tarde.